capítulo 7, versículo 37. Hace rato que estoy pensando y meditando en esta palabra, versículo 37 y 38, cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué tremendo esto, hermanos, qué hermosa esta palabra del Señor. Y recordaba los avivamientos, el tiempo de avivamiento que había en la iglesia. Y hace un tiempo les decía, el avivamiento, cuando hay avivamiento, es como que el agua está ahí en las baldosas. Uno se hace así y se moja, se saca el zapato y se moja, el agua está ahí. Pero cuando no hay avivamiento hay que buscar esa agua. Y ahí hay que esforzarse, ahí hay que profundizar, porque el agua está el agua de Dios, pero no está ahí arriba, no está en la superficie, no es fácil de llegar. Y recuerdo que en el tiempo de avivamiento el agua estaba ahí nomás, es decir, uno se levantaba a la mañana y lo primero que quería era venir a la iglesia, corriendo. Y cuando entraba a la iglesia sentía la unción inmediatamente y entraba a quebrantarse. Y no hacía falta de hacer tanta introducción, y a veces no podíamos ni cantar, porque había mucha presencia de Dios, había mucha unción. Tanto es así que recuerdo que teníamos la iglesia en nuestra casita, y la gente que pasaba por la vereda se mareaba y se caía ahí, la teníamos que meter adentro de la iglesia. Eso es avivamiento, un despertar en la iglesia, un despertar. Y muchos de ustedes que son más grandes, cuando eran chiquitos, estaban con su papá, disfrutaron y vieron esas cosas. Y la alabanza, la adoración acompañaba, y había mucha armonía en toda la iglesia, en todo el pueblo de Dios. Había un despertar, había un mover de Dios. Amén. Y qué lindo eso, qué lindo cuando uno se saca los zapatos y ya siente el agua, ahí nomás. No tiene que andar cavando, no tiene que andar esforzándose, pero ahora no estamos en ese tiempo. Ahora estamos en un tiempo donde Dios quitó el agua de la superficie y dijo: no, ahora van a tener que buscarme, ahora van a tener que esforzarse, ahora van a tener que cavar para encontrar el agua que yo tengo, ahora van a tener que esforzarse, tener fe, van a tener que crecer en fe, van a tener que luchar, van a tener que remar. Y ahí es donde se comienza a ver. Por eso digo, la palabra dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Ahí es donde se comienza a ver quiénes son los que buscan de verdad al Señor. Quiénes son aquellos que se van a esforzar, que están dispuestos a pagar el precio de buscar esa agua. Por eso recién estuvimos haciendo ese ejercicio de oración, ¿no? Esa búsqueda de Dios, cavar, buscar, y se necesita orar. Meterse en el Espíritu y comenzar a orar con la alabanza, con la adoración. Y empezar a orar y orar y orar y estar ahí. Y la carne no quiere orar. Diga conmigo, la carne no quiere orar. No, la carne no quiere orar, la carne. La carne quiere ir a la heladera. La carne quiere descansar, la carne quiere sentarse enseguida. La carne quiere disfrutar. Disfrutar. La carne quiere merecerse. Se lo merece. La carne quiere merecerse. Pero lo que debemos buscar es al Espíritu. La carne tiene que morir. Es todo lo contrario de lo que la Biblia enseña. Nuestra carne quiere satisfacerse. La palabra de Dios dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos para encontrarnos con el Señor. Para buscar de Dios hay que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y ese es el gran dilema que tenemos en este tiempo, porque vivimos en la superficie. Vivimos en lo terrenal todo el tiempo con distracciones y un montón de cosas que a todos nos cuestan, incluso yo que soy pastor y mucha gente que está sirviendo a Dios nos cuesta. Y la iglesia se va debilitando porque no está enfocada exclusivamente en buscar de Dios, sino que hay muchas cosas que la dispersan, que la distraen, que no la deja buscar de Dios. Y hay muchas cosas apetecibles. Es como cuando uno entra a una fiesta y piensa que va a comer solamente papa frita, en palito salado, y de golpe se encuentra con un banquete. Y dice: ¡wow! ¿Cuánto que hay para comer? ¿Cómo me gusta? O sea, a la carne le encanta todo eso. Le gusta. Hay mucho en la mesa de la superficie, entonces pocos tienen el agua.
todos quieren tomar gaseosa, quieren tomar un aperitivo, queremos tomar otra cosa, pero el agua, muy pocos quieren tomar el agua. Y lo que Dios quiere ofrecernos es su agua de vida eterna. El mundo nos ofrece cosas humanas, cosas superficiales, cosas de la carne, pero para buscar el agua de Dios ahora ya no está ahí nomás, hay que cavar y hay que buscar. Y ahí estamos en una etapa justamente donde Dios está de alguna manera purificando a la iglesia, limpiando a las iglesias de todo el mundo. Y hay lugares que Dios ha levantado ahí adentro, porque hay iglesias, hay pueblos, hay porciones de la iglesia de Dios que están encendidas en fuego. Y nosotros queremos ser una de esas porciones, pero tenemos que pagar un precio, que es morir cada día y buscar a Dios ahí, donde está, en las profundidades, donde está el río de Dios. Y para eso, para llegar ahí, tenemos que negar nuestra carne, tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Tenemos que renunciar a cosas que no nos dejan llegar justamente a ese lugar. Pero nadie quiere perder, porque este mundo nos enseña que tenemos que ser ganadores. Pero Jesús dice que el que quiera ganar su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la ganará. ¿Amén? ¿Y quién quiere perder su vida? ¿Quién quiere negarse a sí mismo? ¿Cuántos desafíos tenemos nosotros en nuestra vida personal? Donde sabemos que tenemos que negar ciertas cosas y privarnos de ciertas cosas para poder llegar a ese lugar que Dios ha preparado. Pero no queremos negarnos, porque es muy apetecible. La manzana es muy roja, muy rica, y queremos devorarla, queremos comerla, y no queremos negar nada, no queremos ceder ante Dios un ápice. Y Dios no va a ceder, somos nosotros, porque tenemos que ceder si queremos cosas grandes de parte de Dios. ¿Amén? Amén. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren cosas grandes para todos? Vamos a decir, yo también voy a levantar la mano, pero hay un camino por el cual tenemos que llegar a esas cosas grandes que he dicho. Y el camino es angosto, la puerta es estrecha. No es a nuestra manera, no es como a nosotros nos parece, es como Dios ha decretado que tiene que ser. Y para eso tenemos la palabra, la Escritura, que nos ilumina, es lámpara a nuestros pies, ilumina es miel, es dulce como la miel, la palabra de Dios. Para aquellos que amamos la palabra, es dulce la palabra, refresca el alma, porque cuando estamos embotados, estamos perturbados, confundidos, y no nos queda otra que acudir a la palabra nos trae frescura, nos trae claridad. Nuestra mente se acomoda, nuestro corazón se endereza, nuestro espíritu se limpia, se purifica de toda contaminación que venimos trayendo de la vida. ¿Sí, hermanos? No sé si se va entendiendo lo que estoy hablando. Así que es necesario morir. Es necesario morir. Jesús enseñó eso. Tomar la cruz y seguirlo significa morir cada día. En cada cosa que el Señor nos va pidiendo, se nos va presentando, aceptando las cosas que nos tocan vivir en la vida, no protestando, no reprochando, no volviéndonos amargos con las circunstancias, sino al contrario, encomendándonos al Señor cada día. ¿Amén? Porque todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras cosas, pero que esas cosas no nos amarguen, porque ahí está la diferencia. Una persona que resiste lo que Dios permite en su vida se va a amargar, se va a volver una vieja o un viejo amargado, aunque sea joven. Pero una persona que es dócil a Dios, que muere cada día, que se rinde al Señor, va a ser feliz, va a estar bien, va a tener paz. Si bien no va a estar cómodo, porque Jesús no nos prometió comodidad. Acuérdense de ese hombre que le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Seguir a Jesús no es comodidad. Trae dificultades, trae lucha, trae prueba, trae aflicción. Pero nosotros estamos agarrados del Señor. Amén.
Vamos a alabar al Señor y vamos a seguir la guianza del Espíritu Santo. En esta mañana, ¿cuántos se encontraron con Dios durante la oración? A ver, levante la mano. ¿Cuántos tuvieron que dijeron, toqué ahí el agua? Otros no. Otros por ahí dijeron, yo no sentí nada o yo no siento nada. ¿Saben? Quiero decirles, especialmente a los más jóvenes, a los más chicos. Yo también hubo mucho tiempo, muchos años que estuve sentado en una silla, también en un banco, sin sentir nada. Sin sentir nada. Pero veía a los demás que algo había. Algo había. Que no puede ser que yo era el único cuerdo y todos los demás estaban chiflados. Algo había. Así que tuve que perseverar ahí. Si sos inteligente, vas a esperar al Señor y Dios se te va a manifestar si abrís tu corazón. Dios va a hacer una obra en tu vida. Pero si vos seguís con la tuya y seguís emperrado y te mantenés ahí clavado en tu posición y no te abrís al Espíritu Santo, a la obra de Dios, a lo que Dios quiere hacer, entonces no vas a ser feliz, vas a estar mal en esa silla. Amén. Así que, hermanos, Dios nos invita a abrirnos más y a buscar un avivamiento. A buscar el avivamiento, pero es tiempo de morir. Tengo que decirles eso. Cuando yo veía el avivamiento en aquella época como pastor, veía mucha gente que estaba realmente en la carne, no estaba en el espíritu. Conocí mucha gente, nos conectamos con tanta gente que iba también a los encuentros, iba a los estadios, estaban como llenos de Dios parecía. Pero después yo veía en su manera de comportarse, en su manera de vivir, que no estaban rendidos al Señor. Pero el avivamiento se llevaba puesto todo, no sé si se entiende. Es como una oleada, se lleva puesto todo, entonces uno no diferencia del que está muy entregado al Señor del que no lo está, porque se confunde. Es como cuando el río está revuelto. Uno no ve nada, pero hay río, hay agua, vamos a bañarnos, ¿verdad? Pero cuando el polvo se asienta, cuando ya no hay avivamiento, cuando ya todo se vuelve como más llano, cuando las aguas se aquietan, cuando ya no hay movimiento del agua, comienza a verse el fondo. Y ahí en el fondo se ve quién es quién, cómo está cada uno, ¿verdad? Y yo digo, de alguna manera, en estos tiempos que nosotros decimos, yo quiero avivamiento, pero también de alguna manera es bueno que estemos así. Porque también estamos viendo nuestra realidad, cómo estamos, cómo somos, qué necesitamos, qué Dios tiene que hacer en nuestra vida. Y también es una oportunidad de dar un paso y decir, Señor, necesito esto, necesito aquello, necesito... En el avivamiento somos todos arrastrados por la ola. Pero ahora que estamos así sin avivamiento, también estamos viendo nuestra realidad y necesitamos un esfuerzo de fe, un paso de fe. ¿Amén? Dice la palabra, una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy yo le decía al Señor eso en mi oración, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras yo les estoy hablando ahora de parte del Señor, el Señor también me está hablando a mí, porque es el Espíritu de Dios que está hablando. El Señor te puede sanar con una sola palabra, pero debes decirlo. Debes decirlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Me acuerdo de las misas católicas, porque hay un prefacio que dice así, cita la Biblia y dice esto, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cuántos pueden decirlo eso con fe? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para sanarme. Una palabra, y estamos dando de crédito a Dios, a Jesús, a su palabra en nosotros. Una palabra que Él pronuncie bastará para sanarnos. Y otra vez queremos sentir esa presencia, esa unción de Dios tan fuerte en nuestra vida. Cuando oramos, cuando buscamos al Señor, sentimos la presencia de Dios. ¿Amén? Sentimos la presencia de Dios. Cuando cavamos ahí, en las profundidades, en las aguas profundas de Dios, podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Dios es Dios. Él es Señor. Su Espíritu es Dios también. Es la tercera persona de la Trinidad. Y está con nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo en este momento
por nosotros, pero el Espíritu Santo ahora que está acá entre nosotros nos muestra a Jesús, nos revela a Jesús, porque Él se fue un día y un día vendrá también, ¿verdad? Pero podemos tener comunión con Él, porque tenemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo en esta mañana está entre nosotros ahora, y podemos tener comunión con Dios y beber del agua que Él nos da, como la samaritana. ¿Se acuerdan? Del agua que Él nos dé. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que Él nos dé de su agua. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y yo quiero invitarte en esta mañana que vengas adelante para que oremos por ti, para buscar agua. ¿Sí?